Buenos días para todos. De nuevo, nuestro agradecimiento por acompañarnos en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la plataforma de aulas abiertas de la Facultad de Medicina. El día de hoy nos va a hablar la doctora Alejandra Gallo, que es anestesióloga y fellow de primer año de nuestro programa, y va a hablar de un tema muy interesante en el que, pues, no de manera rutinaria, pero sí frecuente, nos encontramos los intensivistas en pacientes complejos, especialmente en las UCIs médico-quirúrgicas y en las UCIs de trasplantes, y se trata del síndrome hemofagocítico del adulto. A propósito de un caso. Bienvenida, Alejandra, adelante con tu conferencia. Les recuerdo que al final de la conferencia pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para dar sus opiniones, hacer sus preguntas o inclusive por el chat interno. Bienvenido y adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Gallo, yo soy anestesióloga y actualmente estoy en mi segundo mes del fellow de cuidados intensivos. La revisión de este tema surgió a propósito de un caso que tuvimos en la rotación anterior y le doy especial agradecimiento al doctor Oliver Perilla, que es hematólogo, y al doctor Zuluaga, que es el coordinador de la rotación de trasplantes en San Vicente Fundación de Río Negro. Entonces, el caso clínico se trató de un paciente de sexo masculino de 26 años. Este paciente vive en la ciudad de Medellín, trabajaba como tatuador y pues dentro de la revisión que informaba no tenía pues como contactos epidemiológicos importantes. Él dentro de sus antecedentes tenía en 2020 un trasplante renal de un donante vivo que era su hermana, y esto fue secundario a un síndrome nefrítico que desarrolló desde los 3 años de edad. A los 13 años se le hizo una biopsia que diagnosticaba o que mostraba una membrana basal delgada, y desde 2016 se inició terapia de reemplazo renal por una urgencia dialítica. Dentro de sus antecedentes pues infecciosos por el trasplante, era positivo para Epstein-Barr, pero no se encontraba pues como ningún otro antecedente infeccioso. Era hipertenso y adicionalmente en enero de 2020 se había diagnosticado una neumonía, no fue clara la etiología, se le hicieron múltiples estudios, incluyendo lavado broncoalveolar, cuyos estudios fueron negativos para tuberculosis y para hongos. Lo único que encontraron fue una TB latente y recibió tratamiento. Esto es importante porque dentro de las ayudas diagnósticas que él tenía, pues el enfoque se empezó a dar, porque hallaron pues como unos o encontraron pues como unos cambios en la radiografía de tórax que era compatible pues como con tuberculosis miliar, pero como les digo, todos los estudios fueron negativos. Y lo otro importante es que en junio de 2021, el 26 de junio de 2021, se había aplicado la vacuna de Janssen para COVID. El paciente consultó en varias oportunidades después de que se vacunó por astenia, dinamia, mialgias y fiebre subjetiva. A pesar de las múltiples consultas pues, que presentó, no encontraban pues, como ningún hallazgo objetivo al examen clínico y se derivaba para su casa, pero ya en consulta externa, como parte del seguimiento de nefrología, el 27 de julio lo encuentran con leucopenia, con trombocitopenia, y por eso direcciono pues al servicio de urgencias para hacer pues como estudios adicionales. Cuando llegó a urgencias, en ese momento no estaba ni febril, no tenía o no refería mejor síntomas gastrointestinales o urinarios y tampoco refería síntomas respiratorios. Cuando ingresa a urgencias, los médicos refieren que es un paciente que está termodinámicamente estable, que no encontraban pues como ningún hallazgo patológico, que lo hospitalizaban por nefrología, y le solicitaron una serie de imágenes y paraclínicos generales. Dentro de esa serie de imágenes es de destacar la tomografía de tórax, donde encuentran estas imágenes. Pues les traje esta fotico, no sé si alguno de los residentes o de los profesores quiere opinar al respecto de la tomografía. Bueno,
Entonces, lo que nos reportan o lo que nos informan era que sobre todo hacia las bases pulmonares de ese tacar se encontraban un patrón micronodular que adicional a eso tenía unos derrames pleurales que eran escasos y que esos hallazgos se debían confirmar con histoplasmosis o tuberculosis. También en el TAC de abdomen reportaban la presencia de hepatoesplenomegalia sin otros hallazgos pues, que fueran relevantes. Dentro de la serie de paraclínicos que se solicitaron, se le pidió antígeno para COVID que fue negativo, un uroanálisis que reportaba la presencia de bacterias, pero no tenía piuria, perdón, de proteínas, pero no tenía piuria ni bacterias, y adicionalmente una ligera elevación de transaminasas, pues pero muy leve, trombocitopenia, leucopenia, y una elevación de las fosfatasas y de la gamma-glutamil, pues reportando o sugiriendo un patrón colestásico. Los hemocultivos fueron negativos y después de que se le realizó la tomografía, se realizó un lavado broncoalveolar y nos dio una PCR para Mycobacterium que fue negativo y una tinción de Wright que reportaba la presencia de levaduras que eran compatibles con histoplasma capsulato. A partir, pues, como de ese momento, se solicitaron unos estudios complementarios que más tarde se los voy a mencionar, pero pues lo que nos reportaba o el enfoque pues que siguieron dando al paciente era que era un paciente con un cuadro febril que tenía unos síntomas generales, pérdida de peso, que había deteriorado su función renal, que estábamos sospechando tuberculosis versus histoplasma con los hallazgos de líquido broncoalveolar y ante eso se hizo el diagnóstico de una histoplasmosis diseminada con compromiso pulmonar e infiltración reticular y se inició tratamiento con anfotericina B. Adicionalmente, hubo un importante deterioro de la función del injerto y por eso se inició terapia de reemplazo renal y se inició soporte transfusional porque empezó a hacer trombocitopenias en rango de transfusión sin clínicas de sangrado. Y plantearon la opción de que tenía riesgo un síndrome hemofagocítico secundario. Entonces, ya para empezar, es importante tener en cuenta que el síndrome hemofagocítico es una enfermedad que es potencialmente mortal y que está asociada o está mediada por el sistema inmune. Se ha conocido pues como a lo largo de la evolución pues, o de su presentación con varios nombres. Se le ha definido como síndrome de activación de macrófagos, se le ha definido como, bueno, esta activación de macrófagos es más frecuente en enfermedades reumatológicas o se describe inicialmente en enfermedades hematológicas, la linfodistiocitosis hemofagocítica, pero pues ha sido pues como una evolución a lo largo del tiempo. Este síndrome inicialmente fue descrito por pediatras en 1939 por el doctor Scott y por el doctor Robb, porque se presentaba o pues como una de sus formas es predominantemente en la población pediátrica. Y básicamente lo que se presenta es una alteración en la función de las células natural killer y de los linfocitos T citotóxicos. Clínicamente se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia y citopenias que son secundarias a la activación de los macrófagos de forma sostenida en los órganos hematopoyéticos. Y como les había mencionado, en la actualidad sabemos que se puede presentar a cualquier edad, pero la mayoría de las descripciones han sido en pacientes pediátricos y esto ha hecho pues que gran parte de los soportes o de la literatura que usamos en los adultos venga pues a partir de esas descripciones que se hicieron inicialmente en este grupo de edad. Como les dije, es una enfermedad rara, es poco frecuente, la incidencia anual es más o menos de 1 en 800,000 personas, pero también depende de la ubicación geográfica, siendo en países como Italia, Suecia y Estados Unidos de 1 a 10 por cada millón de niños. Esa variabilidad geográfica lo lleva a uno pues como a pensar que hay de fondo un componente genético pues que obviamente es importante y que va a explicar esas variabilidades. Esto lo reportan así en la literatura básicamente por eso. De acuerdo pues como al color, es el número de casos reportados, siendo Japón una de las zonas con más casos reportados,
Y estas son las causas. Entonces, como podemos ver, depende del país, habrán unas causas que son predominantemente infecciosas y otras que son predominantemente o secundarias a neoplasias mejor. En otros predominarán las enfermedades autoinmunes, o serán más importantes como en Japón, pero hay países donde definitivamente pues, las causas infecciosas, como en Estados Unidos y España, son muy importantes. Teniendo pues en cuenta esto, también podemos decir que el perfil epidemiológico que tenemos en el adulto es desconocido, pero hay una serie de reportes de casos que son estudios o retrospectivos donde evaluaron los reportes de casos y de donde tomé pues esta información, recolectaron 2.197 casos. Y en ese estudio encontraron que la proporción hombre-mujer era de 1:7 y que la edad diagnóstica o la edad promedio del diagnóstico era a los 50 años. Esta enfermedad se ha clasificado en dos, la forma familiar o primaria, que es la que está habitualmente relacionada o la que habitualmente se presenta en niños, aunque también puede presentarse y diagnosticarse en adolescentes y adultos jóvenes. Les pido disculpas por el ruido. Y la forma secundaria, que habitualmente es una forma reactiva a procesos infecciosos, casi siempre virales, autoinmunes o neoplasias. Con frecuencia en las personas adultas vemos más de una causa y las infecciones y los fármacos son los principales determinantes. Entonces, esta tabla la traigo para que recordemos o aprendamos que hay unas formas que son familiares, que habitualmente están relacionadas con las mutaciones de esta proteína, que es la perforina, que es una de las más importantes, pero también pueden estar asociadas a síndromes, ¿cierto? Y las causas secundarias van a ser, ya vamos a detallar un poquito más de ellas. Dentro de los disparadores, es decir, yo tengo una predisposición, pero va a pasar algo que va a hacer que sea más posible que me dé esta enfermedad. Las causas virales son las más frecuentes y dentro de las causas virales tenemos infecciones primarias o reactivaciones en pacientes que están inmunocomprometidos, siendo los virus herpes la principal causa viral, seguido del virus del Epstein-Barr y de citomegalovirus. En los virus no herpes no son tan frecuentes, pero también podrían presentarse. Se ha encontrado también que los síndromes hemofagocíticos asociados a infecciones respiratorias por estos serotipos de virus de influenza tienen altas tasas de mortalidad. Respecto a las causas bacterianas, la más importante será la infección por Mycobacterium tuberculosis y en el 80% de los casos vamos a tener presentaciones extrapulmonares con unas tasas de mortalidad altas que pueden ser cercanas al 50%. También hay otros agentes infecciosos. Se ha reportado el origen pues como por cepas de estafilococo, por Rickettsia y por E. coli. Y ya dentro de los parásitos habitualmente son infecciones oportunistas. En pacientes inmunocomprometidos se ha reportado por histoplasma, por leishmania, por toxoplasmosis y por plasmodium. Entonces, esta es pues como de ese reporte que les había mencionado las principales causas relacionando el número de pacientes que fueron pues encontrados o disparados por esas causas, ¿cierto? Y dentro de las otras circunstancias, otras etiologías, encontramos que hubo 95 pacientes que eran trasplantados y de esos 95, 53 tenían antecedente de trasplante renal. Y hay reportes de series de casos que hablan más o menos de una incidencia en los pacientes con trasplante renal que es alrededor de 0.4. Otros factores predisponentes o dentro de otros factores predisponentes diferentes a las causas infecciosas son los pacientes con neoplasias. Y de los pacientes con neoplasias, las hematológicas son las más frecuentes, siendo las neoplasias hematológicas o asociándose con 1% de los casos. Sin embargo, cuando esas neoplasias son por células B o por células T, la frecuencia puede ser o la asociación puede ser tan alta como el 20% de los casos. Es menos frecuente asociada a cánceres o neoplasias de órganos sólidos, pero frecuentemente se ve asociaciones de pacientes con cáncer y con virus de Epstein-Barr. Y otra de las razones es que pues finalmente la quimioterapia también los vuelve susceptibles a este tipo de infecciones y hay algunos tumores que podrían
generar una secreción excesiva de citoquinas que favorezcan pues, como el desarrollo del síndrome hemofagocítico. Dentro de las enfermedades predisponentes también hay enfermedades autoinmunes, la más importante es el lupus eritematoso sistémico, las otras son menos frecuentes, y en las infecciones virales crónicas el VIH se puede asociar tanto por la presencia de infecciones oportunistas y no oportunistas y por el uso de los medicamentos de base de este tipo de pacientes. Entonces, lo que vamos a tener va a ser que vamos a tener unos factores disparadores que habitualmente son causas infecciosas, pero también podrían ser otras no infecciosas, dentro de las que están medicamentos, cirugías o incluso vacunación. Y además de eso vamos a tener condiciones predisponentes, y dentro de esas condiciones predisponentes estarán las neoplasias, sobre todo los linfomas, otras neoplasias hematológicas, y la presencia pues, de enfermedades reumatológicas, siendo la más importante el lupus eritematoso sistémico. Entonces, para hacer un recuento pequeño, porque pues finalmente este no es el objetivo de la charla, queríamos mencionar esto respecto a la histoplasmosis, pues porque finalmente fue uno de los disparadores de nuestro paciente, y es importante recordar que en los pacientes trasplantados, las infecciones representan la segunda causa de muerte en los seguimientos a largo plazo. La histoplasmosis, estos datos los traje local, esto es un registro de casos que realizaron en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, la histoplasmosis en ese reporte de casos hablaba de una incidencia 1.1 en los pacientes trasplantados renal de este grupo acá en Medellín. Habitualmente el desarrollo de la enfermedad se asociaba con ajustes en la inmunosupresión, eso fue en el 88% de los casos, y esos ajustes se debieron en la mayoría de los casos a un rechazo agudo. Esos pacientes tenían disfunción del injerto renal y pues ya como términos generales, esta es una de las micosis más frecuentes en América, reportando aproximadamente 500,000 casos por año. Los factores de riesgo es estar en climas cálidos, exposiciones a actividades relacionadas con la agricultura, exposición a aves o murciélagos y también la exposición a actividades de construcción. La infección se da por la inhalación de esporas y la clínica tiene un espectro muy amplio que puede ir desde ser una enfermedad completamente asintomática y que se resuelve sola, pueden dejar algunas lesiones calcificadas, hasta presentar síntomas respiratorios generales y tos en los casos leves. Sin embargo, la severidad va a depender del estado inmune del paciente, de la carga de esporas que se absorban y de la severidad, pues finalmente que vayamos a desarrollar. Vamos a tener unas mortalidades que pueden ir desde el 10% con tratamiento hasta el 80% sin tratamiento oportuno. Y los pacientes inmunocomprometidos tienen 10 veces más riesgo de desarrollar esas formas diseminadas. El diagnóstico se hace por la observación de las levaduras ovoides, que son de 2 a 4 micras, intracelulares. Los cultivos son buenos, pero requieren hasta 4 semanas para que se presenten, y otra opción sería utilizar galactomannan, pero el problema es que puede tener reactividad cruzada con otras infecciones micóticas. El tratamiento será la anfotericina B liposomal. Es importante que sea esta porque da una mejor respuesta que otras formas de anfotericina B, y se hace como un manejo de consolidación por 12 meses con itraconazol. Y se hace adicionalmente seguimiento con antigenuria y antigenemia, inicialmente al inicio de la enfermedad y posteriormente en los seguimientos pues, de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome hemofagocítico? ¿Cuál es la razón de que se produzca esta enfermedad? No sé si alguien alzó la mano porque sonó algo. Bueno, no sé. Lo que sucede en esta enfermedad es que hay unas células natural killer y unos linfocitos T que no cumplen adecuadamente su función, y después de que se hace la presentación de antígenos por los macrófagos, estos macrófagos continúan activados. Esas son varias pues como de las teorías. Esa activación va a favorecer que se produzcan unos niveles elevados de citoquinas. Y esa cascada de citoquinas es la que va a causar los síntomas o el daño de órganos de los pacientes.
También hay alteración, o también se ha planteado que haya alteración en el número de linfocitos TCD4 y CD8, y en la relación de estos linfocitos, la eliminación de los macrófagos activados no se da por la alteración en la perforina, que esa sería pues como la asociación con las formas genéticas, y finalmente pues se ha planteado que lo normal es que estas dos células generen unos poros o una lisis celular a través de la creación de poros y la generación de gránulos citolíticos a través de estas enzimas, la granzima B, y eso va a generar muerte celular por apoptosis. Eso debería ser lo normal. Sin embargo, esos procesos no se dan y persisten macrófagos activados. Adicionalmente, se ha planteado la activación persistente de los receptores tipo TOL, y esa activación persistente se genera por componentes o patógenos asociados a daño de bacterias, hongos, virus y también de micoplasma. Que es importante tener en cuenta que la hemofagocitosis es un proceso que puede ser normal, pues, o que de hecho es normal, hace parte pues como de la respuesta que tenemos en el cuerpo inmune innata, pero una respuesta pues descontrolada obviamente va a causar problemas. Entonces lo que se va a encontrar en los estudios es la presencia de células nucleadas dentro del citoplasma de los macrófagos, como podemos ver acá, múltiples células nucleadas en el interior de las células o de los macrófagos. Sin embargo, estos hallazgos, porque ya sabemos que esto es normal, no son marcadores patognomónicos de la presencia de un síndrome hemofagocítico. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener en la fisiopatología? Un defecto en la citotoxicidad. Un defecto en la homeostasis a través de la alteración de estas dos proteínas, la perforina y la FAS, donde se va a perder el equilibrio de las células dendríticas, y adicionalmente una presentación de antígenos por parte de los macrófagos que es descontrolada, y eso va a causar una respuesta exagerada y una hipersecreción de citoquinas, dentro de las que destacan el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Finalmente eso va a llevar a daño tisular y una falla orgánica progresiva. Entonces, pues para resumir esto de la fisiopatología, vamos a tener que tenemos un disparador que puede ser infeccioso, autoinmune o cáncer, unos CD8 que se van a activar ante la presentación de esos antígenos, y pues que el proceso normal es que se produzca una respuesta de citoquinas, pero pues que finalmente ese estímulo sea removido y que tengamos unas células de memoria. Pero en el síndrome hemofagocítico lo que vamos a tener es el mismo disparador, una activación de los linfocitos TCD8 y una pues vamos a desarrollar varios macrófagos que van a seguir presentando antígenos y van a seguir produciendo factores o citoquinas proinflamatorias, y adicionalmente una hiperactivación de los CD8 no controlada, porque se pierde pues como las estrategias o los mecanismos de feedback negativo para limitar esa respuesta. Entonces, eso se va a traducir en unas manifestaciones clínicas que pueden ser inespecíficas y que pueden ser muy larvadas entre 1 a 4 semanas. Se caracteriza por la presencia de fiebre continua, habitualmente mayor de 38.5, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Pueden presentarse lesiones cutáneas, y las lesiones cutáneas son bastante variables. Pueden ir desde eritemas, inclusive compromiso pues, de las mucosas. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar falla multiorgánica, y de los pacientes que presentan compromiso de varios órganos, el 50% van a terminar en la UCI. Los órganos más comprometidos habitualmente serán el vaso y el hígado. Pueden presentarse compromiso, pues como parte del compromiso hepático, con encefalopatía, ascitis, enfermedad veno-occlusiva y rupturas hepáticas, esplénicas, o traumáticas. 42% de los pacientes puede tener compromiso pulmonar, presentándose con síntomas respiratorios generales o inclusive falla ventilatoria y síntomas gastrointestinales inespecíficos. Dentro de los más específicos se puede presentar hemorragia gastrointestinal, pancreatitis o enfermedades ulcerosas.
Entonces, en este reporte que les venía mencionando, estas son las principales manifestaciones clínicas y la frecuencia de esas manifestaciones en ese grupo de pacientes, siendo obviamente la fiebre el síntoma predominante en la mayoría de ellos y algunos pues, compromisos de las líneas celulares, que ya los vamos a ver también siendo bastante frecuentes. Dentro de los síntomas neurológicos, que se pueden presentar hasta el 25% de los pacientes, se pueden presentar coma, convulsiones, meningitis y encefalomielitis. Adicionalmente, hay unas presentaciones raras donde se puede dar síndrome de Guillain-Barré o hemorragias cerebrales. Pueden haber cambios o fluctuaciones que pueden ir desde cambios generales del estado de ánimo hasta casos de psicosis, y hay una frecuencia alta de compromiso de la función renal, presencia de lesión renal aguda en el 88%, síndrome nefrótico en el 38%, y cuando se hacen biopsias de este grupo de pacientes se pueden encontrar glomerulonefropatías colapsantes y microangiopatías trombóticas. Como les venía diciendo, las citopenias también son una presentación frecuente y se van a relacionar con un proceso inflamatorio grave. Entonces, la trombocitopenia y la anemia pueden estar presentes hasta el 80% de los casos, la leucopenia en el 69% de los casos, y aislados, pues la trombocitopenia puede ser 6% de los casos. Van a presentar trastornos de la coagulación, que son multicausales, secundarios a todo este proceso inflamatorio, adicionalmente al compromiso de la función hepática, y también por consumo. Hasta el 40% de los pacientes puede desarrollar CID y no recuerdo el valor, pero también se puede presentar hipofibrogenemia y número D elevado. Los pacientes que tienen estos síntomas o estas presentaciones de consumo, y sobre todo si están asociados a trombocitopenia grave, tienen altas tasas de mortalidad. Entonces, esta tablita se las quise traer porque pues, el enfoque de nuestro paciente es un paciente con trasplante renal y en ellos las clínicas son mucho más inespecíficas, pero sí, habitualmente tienen la presencia de fiebre y habitualmente tienen la presencia de pancitopenia, que es difícil de enfocar porque a base de los medicamentos inmunosupresores también pueden dar esta complicación. Dentro de las ayudas diagnósticas, frecuentemente hay alteración de las pruebas de función hepática. En promedio, hasta el 75% de los pacientes la pueden presentar. Hay LDH aumentada como signo síntoma de destrucción tisular. Puede presentarse hiponatremias y adicionalmente los pacientes se presentan con hipertrigliceridemias, y esto es secundario a esa cascada inflamatoria aumentada y a un exceso de factor de necrosis tumoral que va a hacer inhibición de la lipoproteína lipasa. Puede haber aumento de los reactantes de fase aguda. Entonces, con toda esta cascada de citoquinas, el enfoque diagnóstico de estos pacientes cuando uno no sospecha la enfermedad es difícil porque hay múltiples enfermedades que pueden causar esta gran variedad de síntomas tan inespecíficos. Entonces, dentro de los hallazgos, como les había mencionado, la hiperferritinemia es una de las ayudas diagnósticas que nos puede orientar muchísimo, sobre todo cuando hay valores que son muy altos. Habitualmente estos pacientes tienen valores muy elevados, y cuando esos valores son superiores a 10.000, la sensibilidad de la ferritina puede ser tan alta como el 90%. ¿Qué es importante en la presentación clínica? Que si usted está sospechando esta enfermedad y ya pidió el set de paraclínicos, siempre debería buscar un desencadenante infeccioso. Los más frecuentes, como les dije, y también considerando las condiciones de base de su paciente. Si está sospechando, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, podría solicitar PCR y obviamente pues el enfoque terminará siendo de las características clínicas y de la epidemiología local que ustedes tengan.
También hay marcadores de activación de los macrófagos, pero este grupo de exámenes no está tan ampliamente disponibles, pero podrían ser pues como una opción en caso de que estuvieran presentes. Y también hay unos marcadores que son inmunológicos, que básicamente son el aumento también de las células, de las proteínas CD25 y concentraciones altas de CD163, y pues estas hablan de actividad de las células naturales. Ya les había mencionado también que la hemofagocitosis es un proceso que es fisiológico y que se debería interpretar en el contexto clínico, que la presencia de hemofagocitos no va a ser el diagnóstico, pero pues sí puede orientar. Sin embargo, pues a pesar de eso, no ha habido como un consenso respecto a qué interpretación darle a la presencia de hemofagocitos. La hemofagocitosis puede ser fisiológica en situaciones como transfusión, en algunas infecciones, en enfermedades autoinmunes, y se puede presentar también en contextos de posoperatorios de cirugías. Entonces no es pues como un hallazgo que sea patognomónico de la enfermedad. En caso de que usted desee o tenga la opción de hacer estudios de médula ósea, siempre los aspirados son más frecuentemente positivos. Sin embargo, la utilidad de la biopsia es que nos va a permitir descartar la presencia de neoplasias hematológicas como agentes causales. Entonces, como les había mencionado, no hay un consenso para diferenciar la presencia de hemofagocitosis de lo fisiológico de lo patológico. Después de mucho hacer estudios y de mucho hacer, pues, o mucho no, después de revisar la literatura, en el 2004, se hicieron unas guías para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con hemofagocitosis o con síndrome hemofagocítico. Sin embargo, esas guías fueron hechas para las formas familiares y teníamos estos criterios diagnósticos que incluían unas pruebas moleculares que básicamente lo que buscaban es las mutaciones de los genes que les había mencionado previamente, o la presencia clínica, pues unos criterios clínicos, dentro de los que se debían tener 5 de los siguientes, y son fiebre, esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia, hemofagocitosis, que se podría presentar en la médula ósea, en el vaso, en ganglios o en el hígado, la actividad pues como de las células natural killer, niveles de ferritina, que acá lo reportan en milimoles por litro, pues porque estuvieran elevados, e incremento en las concentraciones de 0,25. Entonces, esos serían los criterios diagnósticos. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo y ahorita tenemos esto que es el H-score, que va a reunir una serie de parámetros clínicos y paraclínicos y nos va a dar un puntaje. Si ese puntaje es superior a 169, nos va a dar una probabilidad cercana al 90% de tener un síndrome hemofagocítico. Entonces, considera la presencia de inmunosupresión de base, la temperatura, y la puntúa de acuerdo al grado de temperatura, la presencia de organomegalia, y depende si es 1, 2 o 2 órganos comprometidos y cuál órgano. La presencia de citopenias también considera si es 1, 2 o 3 líneas, los niveles de ferritina, los niveles de triglicéridos, los niveles de fibrinógeno, la ALT y finalmente los hallazgos en el aspirado de médula ósea. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que el diagnóstico diferencial va a ser difícil, no es una enfermedad fácil de diagnosticar. Lo que sí es importante es que se debería sospechar que en pacientes que sean previamente sanos, esta condición puede ser muy similar a otro tipo de infecciones virales, neoplásicas o autoinmunes, y que si tenemos una condición de base, debemos buscar siempre infecciones graves o reactivaciones virales en caso de que sean pacientes que utilicen inmunosupresores. Sin embargo, si usted tiene el conjunto de hallazgos de hipofibro, pues, fibrinógeno bajito, ferritina alta y triglicéridos altos, más hemofagocitosis, usted podría considerar que ese podría ser el diagnóstico más probable y hacer el score para clasificar los pacientes. Ustedes saben que pues, esto se puede parecer a un choque séptico, a un SIRS, a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, pero pues también tenemos esos otros criterios microbiológicos para hacer pues como orientar el diagnóstico.
¿Por qué se parecen? Pues porque finalmente va a haber una desregulación del sistema inmune y que esa desregulación habitualmente va a ser por un agente externo, entonces hacer el enfoque no va a ser tan fácil. Respecto al tratamiento, como les había mencionado, pues no existen ensayos clínicos aleatorizados, todos son estudios retrospectivos o series de casos, pues que responden a casos o a series de casos. El tratamiento va a depender de la experiencia clínica y del diagnóstico oportuno. La tasa de mortalidad va a oscilar entre 41 a 75% dependiendo del origen de la enfermedad. Los pacientes con causas infecciosas que se detectan tempranamente o autoinmunes tienen mejor desenlace y en estos la mortalidad oscila entre el 8 al 24%. Pero la cosa es que el tratamiento de los adultos siempre ha estado basado en el tratamiento de las formas primarias. Entonces, esta tabla nos resume una serie de reportes de casos y de estudios que se han descrito y lo importante pues a tener en cuenta es que tienen una tasa de sobrevida que es muy variable, va a depender pues básicamente de la etiología, el diseño de los estudios pues casi todos son retrospectivos, las causas de base también varían mucho, entonces hacer protocolos y el tipo de tratamiento que hicieron también fue muy diferente en cada uno de esos, entonces hacer protocolos basados en este tipo de evidencia es difícil. En el 94 se hizo un protocolo para los niños que estaba compuesto por el uso de esteroides, de dexametasona, de ciclosporina y de etoposide. Sin embargo, ahorita hay pues como unos guías o unos algoritmos pues de tratamiento en los que si usted la sospecha o sospecha la enfermedad, dependiendo de la estabilidad clínica, lo primero es que es imperativo hacer el diagnóstico y encontrar cuál es el desencadenador del síndrome hemofagocítico, porque encontrar ese desencadenador va a hacer pues, que usted pueda iniciar un tratamiento oportuno. Sin embargo, si el paciente se deteriora o está inestable, usted podría considerar el uso de inmunoglobulina, ¿cierto? En las causas primarias o secundarias, pues va a variar mucho en la primaria el manejo y el tratamiento, pero pues frecuentemente estos pacientes llegan a trasplante de médula ósea y en las causas secundarias, pues el enfoque dependerá de si son infecciosas por neoplasias autoinmunes o inducidas por drogas. Frecuentemente y también dependiendo de la estabilidad va a ser pues como el enfoque de manejo y en varios de ellos pues nos reportan el uso de inmunoglobulina como una estrategia pues terapéutica. Entonces, en el enfoque o lo que encontré pues, respecto a los pacientes con trasplante renal, el diagnóstico es aún más difícil, los síntomas constitucionales van a ser los más importantes, la ferritina mayor de 10.000 orienta muchísimo al diagnóstico y entre los diagnósticos diferenciales estarán el síndrome hemolítico urémico, las hipoplasias de la médula ósea secundarias al uso de los inmunosupresores. La patogénesis será igual y el pronóstico pues sigue siendo un pronóstico no muy bueno, con unas tasas de mortalidad cercanas al 50%, que van a aumentar si hay disfunción de múltiples órganos y habitualmente se desarrollan con pérdida del injerto. El tratamiento va a ser tratar el trigger o el desencadenante específico, si es infeccioso, identificarlo y tratarlo oportunamente, como se hizo en este caso. Y una de las dudas que siempre se ha planteado ha sido lo de la inmunosupresión de estos pacientes. Entonces, nos dicen que deberíamos suspender la inmunosupresión, excepto los esteroides, y considerar el uso de inmunoglobulina. Y en caso de no mejoría, también se podría plantear el uso de plasmaféresis. Ese ya se los había mostrado. Este fue uno de los reportes pues, de casos más grandes que se han hecho, que son 17 casos. Eso fue un estudio retrospectivo. La relación hombre-mujer fueron 13 hombres, 4 mujeres. El tiempo promedio de la presentación pues, de la enfermedad fue a los 52 días post-trasplante. Adicionalmente, pues como dentro del manejo, el tratamiento de estos pacientes se suspendió la inmunosupresión, se dieron dosis altas de esteroides en una tercera parte de los casos, se dio inmunoglobulina G en 7 de los casos
Y lo que sí hicieron, pues como de forma rutinaria, fue hacer tratamiento preemptive, aún sin tener cultivos, con antibióticos de amplio espectro, uso de antituberculosos y antifúngicos. Y una vez se tenían pues como los cultivos y se podían depurar causas etiológicas infecciosas, se hacía un ajuste a ese tratamiento. Y lo otro muy importante es el soporte transfusional, porque recordemos pues que los pacientes muy habitualmente hacen, cerca del 80% hacen citopenias. Este fue otro reporte de caso, pero esto fue solo un caso, una paciente trasplantada renal. Se presentó en una paciente que tenía 3 meses de trasplante renal. Dentro de los hallazgos clínicos tenía citopenias, hipertrigliceridemia y altos niveles de ferritina. A ella sí le hicieron aspirar medulado, se le encontraron hemofagocitos, y entre los agentes infecciosos que buscaron encontraron la presencia de un antígeno sérico positivo para citomegalovirus. A esta paciente le suspendieron los inmunosupresores, la trataron con inmunoglobulina G, hicieron un pulso grande con dexametasona que duró hasta 8 semanas, y el tratamiento pues para el citomegalovirus con una adecuada respuesta. Además del enfoque o el tratamiento de la enfermedad y pues del tratamiento para el síndrome hemofagocítico, pues tendremos otras medidas de soporte, que son las que se ejecutan en la UCI, y pues supresión de estos otros fármacos pues que también pueden ser citotóxicos. A la UCI irán los pacientes que tengan condiciones que amenacen la vida, los que estén coagulopáticos, los que estén hiperinflamados, y pues también se han descrito en los casos que tengan pacientes con neutropenias graves el uso de factor estimulante de colones. Entonces, volviendo al caso, después de estos hallazgos que fueron descritos, se consideró, pues se le hizo score al paciente, el HS score, y el puntaje que él tenía era 292 y estaba dado por unos triglicéridos de 436, una ferritina de 16.500, fiebre persistente, hepatoesplenomegalia, citopenias, fibrinógeno disminuido, una AST de 241. El antígeno urinario para histoplasma fue negativo. Como les había mencionado, se le inició tratamiento con anfotericina B durante 14 días, y luego se le hizo el mantenimiento con itraconazol, y se empezó a hacer pues soporte transfusional porque el paciente empezó trombocitopénico de forma progresiva y persistente. El planteamiento del grupo de hematología para ese momento era que teníamos el ruido, una trombocitopenia autoinmune, y que este paciente tenía contraindicaciones para el uso de esteroides por la condición de infección de base, y por tal razón utilizó inmunoglobulina intravenosa por 6 días. Posterior a esto, el paciente empezó a estabilizar su nivel de plaquetas, dejó de necesitar aféresis de plaquetas, mejoró los síntomas constitucionales, y finalmente se dio egreso del hospital con mejoría inclusive del injerto de la función renal, y quedó con una creatinina 1.5, con un gasto urinario adecuado y con un BUN de 35. El pronóstico para los pacientes ya sabemos que va a depender pues de la condición de base, de la edad, de si tienen neoplasias. Los pacientes que están asociados a infecciones por Epstein-Barr tienen peores desenlaces, y también dentro de los hallazgos clínicos, la hipoalbuminemia, la trombocitopenia y los niveles elevados de ferritina también se asocian con pronóstico. Entonces, ya para concluir, el síndrome hemofagocítico es una entidad que, aun cuando es rara, la estamos reconociendo más. Es una enfermedad que genera un compromiso multisistémico y altas tasas de mortalidad, pero esas tasas de mortalidad en parte dependen de un diagnóstico oportuno. Por tanto, va a requerir un manejo que sea multidisciplinario. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, hay poca evidencia, y esto dependerá de la experiencia de los clínicos. Se debe considerar siempre en el diagnóstico de los pacientes inmunocomprometidos que estén sépticos, y las terapias tempranas van a impactar nuestros desenlaces. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Un caso muy interesante y una muy buena revisión. Yo veo que dentro del público hay mucho hematólogo, entonces yo creo que la participación con los profesores de hematología, pues espero que sea, digamos que la más importante, porque creo que tenemos muchas dudas dentro del público. Por favor, utilicen
la herramienta de levantar la mano, las personas que tengan preguntas, que tengan dudas o que tengan comentarios adicionales a lo que presentó Alejandra. Yo quisiera empezar por una pregunta. Yo no sé si alguien del público, de compañeros míos acá de la IPS universitaria, tiene conocimiento sobre el resultado de un paciente también con un síndrome hemofagocítico que tuvimos acá, pero fue un paciente bastante extraño porque era un muchacho muy joven, creo que de 20 y algo de años. Yo lo vi solamente en 2 ocasiones. Que tuvo también una infección por una histoplasmosis, pero la cuestión era que no tenía inmunodeficiencia. Me acuerdo que se le había hecho HIV y se había descartado todas las posibles inmunodeficiencias. El único antecedente era que era un muchacho que había estado pues, en su calidad de soldado en el monte y eso. No sé si de pronto Lina, que la veo ahí conectada, a la doctora Lina Gaviria o a cualquiera de los hematólogos o cualquiera de los compañeros, tiene referencia de casos así, como ese tan extraño que sin tener ninguna inmunodeficiencia haga una infección, una histoplasmosis y haga un síndrome hemofagocítico urémico. Profe, pues yo doy mi aporte dentro de lo que yo leí. Lo que pasa es que no necesariamente uno tiene que tener su inmunosupresión. Cualquier agente infeccioso, pues aunque sería raro, pues como ese agente etiológico en ese paciente puntual, pero si usted ya tiene esa infección o esa histoplasmosis, puede desarrollar la enfermedad porque ese es uno de los agentes pues como que se ha asociado como disparador y posiblemente sea una persona que tenga condiciones genéticas que lo hayan predispuesto, que simplemente no se habían diagnosticado antes. Sí, posiblemente. El doctor Oliver Perilla levantó la mano. Adelante, Oliver, por favor. Muchas gracias, buenos días. Sí, pues este caso que nos comenta el doctor Ate Ortúa nos pone de manifiesto uno de los principios pues, que debemos tener en cuenta al enfrentarnos a estos pacientes, y es ver específicamente cuál es el paciente que tenemos al frente. Si tenemos un paciente joven, un paciente adolescente, sin antecedentes, sin datos de inmunosupresión, o si tenemos un paciente inmunosuprimido, un paciente trasplantado de órgano sólido o de médula ósea, o si tenemos un paciente con enfermedad reumatológica o con sospecha de una neoplasia. Entonces, en este síndrome es de muy difícil abordaje precisamente porque los pacientes que sufren de él son clínicamente muy variados, y en ellos lo que se observa es una amplia gama de predisposición genética y de factores ambientales que pueden desencadenar en este síndrome hemofagocítico. Entonces, el paciente joven que no le conocemos antecedentes y que desarrolla uno de estos síndromes, posiblemente tiene un componente genético de las mutaciones que nos nombraba la doctora, mutaciones que tienen que ver pues con todo este proceso de desgranulación de células citotóxicas y de activación de la inmunidad innata, y el paciente pues trasplantado, inmunosuprimido, el paciente pues con este tipo de infecciones oportunistas, el componente ambiental es mucho más fuerte, pero también existen algunos de estos pacientes que puedan tener alguna alteración genética que con una componente ambiental fuerte también desencadena el síndrome hemofagocítico. Entonces, es importante ver primero pues ante qué paciente estamos. Lo segundo es identificar, hacer una identificación muy juiciosa, un estudio muy juicioso de la posible etiología, sobre todo hacer el mayor esfuerzo posible por descartar infecciones desencadenantes de este síndrome, infecciones virales, infecciones bacterianas, el cáncer, las neoplasias hematológicas, mirar cuál puede ser esa posible etiología que esté desencadenando el síndrome, porque de eso básicamente nos vamos a pegar para poder dar un tratamiento adecuado. En el caso del paciente que se presentó hoy, pues los nefrólogos pues también nos acompañan, no me voy a extender mucho por eso, pero se le hizo una valoración muy juiciosa de todas las posibles etiologías en cuanto a infecciones oportunistas, y gracias a eso pues pudimos tener un diagnóstico de histoplasmosis ante este cuadro de hemofagocitosis,
y eso nos guió mucho la posibilidad del tratamiento. ¿De qué depende el tratamiento? De tratar de establecer pues la severidad. Como lo dijo Alejandra, muchas de estas infecciones producen fagocitosis, pero inicialmente pueden ser cuadros leves que solamente con el tratamiento de la condición se pueden resolver, pero hay algo que nos marca mucho la posibilidad de ofrecer inmunosupresión o de ofrecer tratamientos adicionales como estos protocolos HLH, y es la trayectoria clínica. Un paciente al cual se le está dando el tratamiento de ese desencadenante y se comienza a deteriorar clínicamente, comienza a hacer disfunción multiorgánica, comienza a empeorar la coagulación intravascular diseminada, generando sangrados, comienza a tener criterios de choque vasodilatatorio o circulatorio, comienza a tener falla multiorgánica. Es un paciente que posiblemente, aparte de tratar esa condición desencadenante de base, tenemos que darle inmunomodulación o incluso inmunosupresión dirigido hacia la inhibición de las células T, que fue lo que tratamos de hacer en este caso. Al ver que la trayectoria clínica era hacia el deterioro, evaluamos varias posibilidades de inmunomodulación e inmunosupresión, y en conjunto con el grupo de nefrología, con el compañero Jorge Cuervo de hematología, nos decidimos pues por iniciar inmunoglobulina. En la historia clínica quedó anotado la parte de la trombocitopenia autoinmune, pero fue básicamente porque la aprobación en Colombia de la inmunoglobulina está para la trombocitopenia autoinmune, pero la consideración básica fue tratar de ofrecer una inmunomodulación, porque estábamos viendo que esa reacción inflamatoria estaba sobrepasando ciertos límites, estaba deteriorando al paciente, y el tratamiento solamente de la causa de base no iba a ser suficiente. Entonces, cuando eso ocurre, es necesario, aparte de tratar la enfermedad de base, ofrecer algún tipo de inmunomodulación o inmunosupresión. Muy bien, muchísimas gracias, Oliver. Bueno, mientras otra persona se entusiasma y levanta la mano, me acuerdo que este paciente, por ejemplo, precisamente se demoró mucho en la inmunoglobulina por lo que estás diciendo, porque no es digamos que no es la indicación que tiene el registro sanitario ante el INVIMA, y entonces no aprobaban la inmunoglobulina, y se llegó a la discusión de si valdría la pena pensar en una plasmaféresis incluso durante el tiempo de espera de la aprobación de la inmunoglobulina. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? No sé, cualquier persona que quiera dar opinión, cualquiera de los hematólogos o los nefrólogos que estén conectados, adelante, por favor. O Alejandra, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué sacaste de tu revisión? Profe, como mencioné, digamos que protocolos claros todavía no hay. Sin embargo, en los pacientes inmunocomprometidos o en los pacientes, lo que sí encontré, pues, o que era muy determinante en el algoritmo pues, de manejo, era que si el paciente estaba inestable, era una de las estrategias a utilizar de forma temprana. Creo que ahí tocaría hacer pues como lo que hicieron en el hospital, de utilizar estrategias para que no pongan problemas administrativos, pero es una de las estrategias cuando el paciente no está respondiendo al manejo inicial y se encuentra inestable, se debería considerar tempranamente, pues porque sí mejoran los desenlaces, y los casos que revisé que tuvieron desenlaces positivos, en todos la utilizaron. Ok. El doctor Oliver de nuevo levanta la mano. Adelante, Oliver, por favor. Sí, bueno, lo de la plasmaféresis, pues de acuerdo a lo que revisamos ahorita con la doctora Alejandra, en este síndrome, digamos, dentro de la fisiopatología, primero hay un daño por citoquinas, un exceso de citoquinas que induce pues una respuesta desadaptativa y una respuesta ya de daño orgánico secundario. Entonces, eso es uno de los componentes. Para ese componente de citoquinas circulantes como tal, pudiera tener alguna efectividad el uso de la plasmaféresis. Sin embargo, subyacente a eso hay un componente de respuesta celular inmune, especialmente de respuesta inmune innata, de una respuesta TH1, una respuesta citotóxica, sobre la cual la plasmaféresis posiblemente no vaya a tener un efecto muy, muy importante. Entonces, realmente preferiría uno en estos escenarios el uso de inmunoglobulina intravenosa, dado que puede tener
un efecto de modulación sobre la actividad de las células de la inmunidad innata, principalmente monocitos y macrófagos, que son los que están hiperactivos a consecuencia de esta tormenta de citoquinas. Pero sí, ahí tiene razón la doctora en que obviamente hay reportes de caso en los cuales se menciona la plasmaféresis como efectiva. Hay que tener en cuenta que la evidencia para este síndrome es de muy bajo grado, la mayoría son reportes o series de casos, y esto tiene muchos sesgos porque básicamente se pueden reportar solo los casos exitosos. No sabemos si esos mismos casos, pues sin plasmaféresis, hubieran tenido también un desenlace favorable. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé quién más tiene alguna observación adicional para que sigamos en la discusión antes de que se nos termine el tiempo. No sé si el doctor Oscar Zuluaga, que también acompañó a Alejandra en la preparación de este caso, tiene alguna observación adicional, algún comentario, Oscar. No, Horacio, ninguno. Ok, perfecto. ¿Alguna otra persona del público? Horacio, tal vez una pregunta y es lo de el mantenimiento de estos pacientes con las transfusiones, los niveles que se buscan, el objetivo, doctor Oliver, nivel de hemoglobina por encima de cuánto para transfundirlos, porque este paciente tuvimos que transfundirlo bastante con plaquetas y con glóbulos rojos. Entonces yo quisiera como que diéramos algo de claridad en el criterio de transfusión de ellos. Bueno, digamos, para los límites para considerar transfusión, seguimos mucho los límites que utilizamos en los pacientes pues, que están en quimioterapia para transfusión profiláctica. Usualmente transfundimos de forma profiláctica cuando los conteos de plaquetas en un paciente que no está sangrando son menores de 10.000, en pacientes que tienen fiebre persistente menos de 20.000 plaquetas sin sangrado. Y el nivel de hemoglobina sí está regido por los parámetros que usamos usualmente en medicina interna, en cuidado intensivo, de transfundir según la estabilidad hemodinámica del paciente, teniendo como límite general ese límite de una hemoglobina de 7 en un paciente joven, pero con muchas excepciones de acuerdo a la estabilidad hemodinámica y el estado hemodinámico del paciente. Sí, nosotros también aquí hasta nos llamaban del banco de sangre por estar transfundiendo plaquetoféresis diario y glóbulos rojos. Teníamos al banco absolutamente quebrado, pues, y con las reservas que tenían para cirugía. Eso fue un gran problema. Sí, hay que tener en cuenta que estas alteraciones hematológicas, las citopenias, tardan alrededor de 2 o 3 semanas en resolver, casi que son el último criterio de disfunción orgánica que mejora. Por lo tanto, estos pacientes van a necesitar ese soporte transfusional durante muchos días y es importante porque no solamente es el conteo de plaquetas, sino debajo de ese conteo de plaquetas hay una coagulación intravascular diseminada desencadenada por la hemofagocitosis que aumenta mucho más el riesgo de sangrado. Entonces, para mí sí es muy importante ofrecerle juiciosamente esas transfusiones profilácticas. Hola. El doctor Jorge Cuervo. Adelante, Jorge. Un placer saludarte. Hola, buenos días, doctor. ¿Qué tal? Yo realmente pues no tuve mucha intervención con el paciente, pues, de hecho hemos tenido varios pacientes. Creo que entendido. Qué vergüenza interrumpirlo. Aprovechando pues como el tipo de centro que es Centros Especializados de Fundación de Río Negro, es un hospital que tiene una característica respecto a los trasplantes. Tiene trasplantes de órganos sólidos, tiene riñón, tiene hígado, entonces frecuentemente nos llaman, sobre todo nefrología, hepatología, por pacientes con estos cuadros que a veces son muy bizarros, a saber, fiebre, citopenias, pacientes en un post-trasplante reciente y con uso de inhibidores de calcineurina o con inmunosupresores. Entonces, cuando hablaba la residente acerca de como de los factores comunes que se pueden tener a la hora de enfocar un paciente de estos, siempre nos llaman o la característica es que nos llaman como para enfocar y definir si el paciente necesita una médula ósea. Entonces, es difícil, pues, a manera de enseñanza, pues, para los estudiantes, definir si el contexto clínico lo está marcando una hemofagocitosis o si simplemente es una sumatoria de eventos relacionados con el cuadro infeccioso, a saber, la sepsis, la falla orgánica múltiple que puede ocurrir en los pacientes tempranamente
Entonces, para eso se utilizaron los criterios que mencionaba ella de definición de síndrome hemofagocítico, y no recuerdo ahora, pues pienso que no se le hizo a este paciente una médula ósea, pero alguno preguntaría, ¿por qué no se hizo la médula ósea? Entonces, realmente mirando los criterios, la paciente cumplía más de 5 criterios de los 8 mandatorios. Eventualmente nos llaman a nosotros por nefrología o por hepatología o por alguna especialidad afín para definir la médula ósea porque quieren documentar que el paciente tenga la histoplasmosis o la infección diseminada, y eventualmente podemos ver los cuadros de hemofagocitosis, los macrófagos fagocitando las diferentes formas celulares que nos explicarían las citopenias. Pero realmente pues el estudio de médula ósea no es condición sine qua non para hacer el diagnóstico, como lo mencionó la compañera, entonces valdría la pena tener esa consideración. No siempre necesitamos médulas y ocasionalmente hay pacientes, como decía el doctor Oliver, que nos toca contemporizar y esperar unos días a que cuando no se logre el control del proceso infeccioso o del proceso que desencadenó la activación macrofágica, a saber, infección por citomegalovirus, infección por Epstein-Barr, histoplasmosis, etcétera, etcétera, ya nosotros intervenimos y definimos el manejo con inmunosupresión. No sé, la residente si leyó algo del valor de la médula ósea, si hay algo pues como que aporte adicional a la médula ósea, o si simplemente el diagnóstico se podía hacer con los 5 de los 8 criterios propuestos. Doctor, no, lo que yo encontré era el H-score como una estrategia pues como diagnóstica y los criterios, los 5 criterios, pero no era un requisito pues indispensable utilizarlo. De hecho, cuando hablan pues de la presencia de hemofagocitos, no necesariamente son en médula ósea, también reportaban hemofagocitos en hígado, vaso o en nódulos linfáticos. Pero pues finalmente termina siendo también una ayuda porque en ciertos grupos de pacientes, como mencioné con neoplasias hematológicas, también podría pues orientar a esa causa etiológica. Muy bien, excelente. Bueno, si no hay más comentarios dentro del público, si no hay más preguntas, quiero felicitar a Alejandra porque la revisión estuvo fabulosa. El caso se presta, aunque no son frecuentes, como dijo ella inicialmente, se presta a una discusión muy enriquecedora. Gracias, Alejandra, gracias al doctor Oliver, a los demás hematólogos, al doctor Zuluaga, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes, 7:30 de la mañana, en nuestras actividades del programa de cuidado intensivo. Muchas gracias a todos y un feliz día.